Bueno, pues resulta que esto pues tiene una masa, por supuesto, y hay un campo gravitacional. Y, por ejemplo, si yo pusiera mi celular o esta superficie y lo pongo con respecto a esta superficie, pues hay una altura respecto a la superficie y entonces tiene energía potencial, una cierta energía potencial dictada a partir de la diferencia de altura que hay de la superficie hasta donde está, ¿cierto? Entonces, si yo lo pusiera ahí, pues ya, bueno, suponer que no se mueve, ya no se mueve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque respecto al nivel, a este nivel que es la superficie, pues ya no tiene diferencia de altura. Por lo tanto, si este nivel fuera mi cero de referencia, entonces yo ya no tendría energía potencial. ¿Sí? Sin embargo, si yo subo un poquito el cubo, entonces ya puse una diferencia de altura aquí y ya realicé, fíjense, un trabajo. Si se fijaron, ¿quién lo realizó? Pues mi manita, ¿no? O sea, al hacer esto, puse un trabajo para poderlo levantar y el trabajo que estoy haciendo es en contra de la gravedad. La gravedad está hacia abajo, mi fuerza está hacia arriba. Entonces lo que hago es subirlo y entonces digo que este objeto ha acumulado energía potencial y que si lo suelto, obviamente va a convertirse en energía potencial en qué? Cine. En cinética, va a comenzar a adquirir velocidad, ¿verdad? Entonces la energía potencial pues será un medio de mgh, una diferencia de altura respecto a un cero de referencia y y la energía cinética pues será un medio de la masa por la velocidad o la rapidez al cuadrado. Bueno, pues resulta que también pero esa fuerza es la fuerza gravitacional, o sea, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la masa. Si no hay masa, pues no hay trabajo, porque no habría fuerza. Pero, ¿qué tal? Fíjense que si ahora yo hiciera esta cosa y yo la llevara aquí, ya le puse energía potencial, ¿cierto? Pero si ahora yo la regreso, ¿cuánto es la energía potencial neta que le puse respecto a mi mano? Cero. O sea, fíjense, aquí ganó energía potencial y aquí la perdió. Aquí el trabajo lo hizo mi mano y de regreso lo está haciendo el campo gravitacional. ¿Vale? Entonces, esta capacidad de poder de partir de un punto, de una posición, ganar energía potencial, regresar al punto y, y tener en un cambio de energía total potencial cero, se le llama o se dice que el campo es conservativo. ¿Vale? ¿Sí habían escuchado eso? Que se trata de una fuerza conservativa. ¿Por qué? Porque el trabajo neto en una trayectoria cerrada es cero. Eso está chido. Fíjense, entonces, y además implica otra cosa. Si yo subiera este campo, digo, este objeto, a través del campo gravitacional y lo hiciera de esta forma, si se fijan, si lo subiera aquí, tiene una cierta energía potencial, ¿cierto? Ahora, si lo subo así, está a la misma altura, pero en diferente posición. ¿Cambiará la energía potencial? No, ¿verdad? Entonces, fíjense, si estoy aquí, es la misma, ¿verdad? Que si lo hubiera subido así. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Pues finalmente la altura que haya ganado, ¿verdad? ¿En la dirección de quién? De Ajá, la dirección del campo. Porque solo en esa dirección estoy haciendo trabajo. Si yo hiciera movimiento así y suponiendo que no hubiera fricción, ¿haría trabajo? Bueno, suponiendo que no ocupo absolutamente nada de fuerza.
como, bueno, que es casi imposible, ¿no? Pero imagínense, si acuerdan, ¿alguna vez jugaron en esas mesas de hockey? Y ya que está el platillo ese volando casi arriba y le quitan la fricción, pues con los salidas de aire, los chorros de aire. Entonces ya le pegas y pues casi no tienes que pegar. Si le das un toquecín, ¡ping! Se va por allá, ¿verdad? Entonces, imagínense así, o sea, si estuviera sido suavecito, sin fricción, y ustedes aquí casi le hablaran y ya se mueve, ¿no? Entonces, técnicamente no tendrían que hacer trabajo, porque no tendrían que aplicar ningún esfuerzo, dado que no hay nada que se oponga. Si fuera una caja súper pesada, que hay mucha fuerza de fricción y ustedes están aquí empujando esto, entonces quiere decir que sí están haciendo trabajo. ¿Contra quién? Contra la fuerza de fricción. ¿Sí? Y si lo desplazan, porque si no lo desplazan, entonces el trabajo es cero. ¿Sale? Entonces, fíjense, si hago un desplazamiento en dirección de una fuerza, la conclusión es que hago trabajo. ¿Queda claro? Bueno, ahora, ¿cómo es que si hay trabajo en un campo, por ejemplo, vectorial, por ejemplo, el caso del campo gravitacional? ¿Por qué si hay trabajo? Porque finalmente si pongo una masa, se genera una fuerza. El campo actúa como una fuerza sobre la masa y esa fuerza se opone al movimiento. Entonces, cuando yo muevo el objeto, estoy imprimiéndole trabajo. Estoy almacenando energía potencial en él. ¿Sí? Esa es la gran cosa de todo en el universo. Y por esa razón nos peleamos, hay guerras y todo. La bendita energía. Todo el mundo quiere controlar eso. Porque, si se fijan, solo hacemos conversiones de energía. Yo les platicaba el otro día. Convertimos energía eléctrica en energía mecánica, en energía calorífica, en energía luminosa, etc. Pero siempre son conversiones de energía, ¿ya ven? Y el convertir energías que nos permite por realizar trabajos. Por ejemplo, si dicen una hidroeléctrica tiene la caída de agua, mueven las turbinas y las turbinas mueven a los generadores convierten la energía mecánica en energía eléctrica, la energía eléctrica la transmiten, llegan a otro lugar, imagínense que ahora tienen la licuadora, y entonces, ¿qué hacen? Le ponen la energía eléctrica a la licuadora, la convierten otra vez en energía mecánica para que mueva las aspas y despadase, triture lo que queremos procesar. Entonces, ya hizo un trabajo. ¿Se fijan que hubo muchas conversiones de energía? Pero en el camino, lo que está pasando es que hay pérdidas de energía. De hecho, todas las máquinas y todo lo que tenemos nosotros tienen un coeficiente que se llama coeficiente de eficiencia. Y un motor, el mejorcito que había eléctrico, tiene un coeficiente como de 38%. Lo demás es puro desperdicio de energía en calentamiento y en entropía, ¿no? ¿Se acuerdan de sus clases de termodinámica? Sí llevaron termo, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de la entropía? ¿Qué es la entropía? Según yo es, bueno, en palabras como siempre nos lo han definido, es como una medida del desorden. Pero también habíamos visto que a veces conviene verla como más bien una aleatoriedad. Y finalmente, pues es energía que no es aprovechable, ¿no? O sea, de todo, toman de todo el montón de energía, toman la que se utiliza, la que desperdician en otras cosas que no quieren y finalmente entropía. Entonces, bueno, aquí la cuestión es, les digo, hacemos conversiones siempre de energía, entonces, quiere decir que si nosotros pudiéramos almacenar energía en diferentes formas, ya sea por medio de un compresor de aire, algún día me decían que en España, me parece, hacían por ahí un desarrollo y comprimían con los molinos de viento, comprimían aire, haciendo un tanque. Y una vez que lo tenían comprimido, lo ponían en un motor que funcionaba a base de aire. Y pues ya tienes tu motor de aire, ¿no?
no contamina, por supuesto, y transformas las diferentes formas de energía. Eso es una. Otra es los almacenes químicos que tenemos, pues todos los motores de combustión interna, que son finalmente ciclos de Otto, motores a 4 tiempos, pues igual obtenemos la energía de trabajo por expansión de gases al incrementar temperatura en los cilindros de combustión, etcétera. Entonces, siempre estamos transformando energías, ¿vale? Entonces, aquí el asunto es que ahora, ¿cómo sabemos que tenemos energía almacenada? Fíjense que es bien interesante porque, ¿qué dicen ustedes de una pila cuando ya no sirve? ¿Por qué dicen que ya no sirve? ¿O qué le pasó que ya no sirve? ¿Qué es lo más común que dicen? ¿Vale? Que se descargó. Exacto, se descargó, eso es lo más común. Y fíjense, la palabra bien claro lo dice. Si yo digo se descargó, ¿qué pasa? Ajá. Entonces quiere decir que la energía almacenada se almacena En ajá, carga. en carga. Entonces la energía potencial eléctrica se almacena en carga. Ven, por eso estuvimos hablando de cargas y bla, bla, bla. O sea, lo que hacemos es almacenar en carga. En el cilindro de aire, yo les dije, almacenaban aire comprimido. Y por las diferencias de presión puedo realizar trabajo. ¿Sí? En un dispositivo eléctrico, la forma de almacenar carga es de almacenar energías por medio de almacenamiento de carga. Ok. Pero fíjense, entonces, mover cargas quiere decir que si yo pudiera agarrar un electrón, ¿verdad? Lo agarro, ven para acá, y luego lo empujo hasta el otro extremo. ¿Lo tendría que empujar a través de quién? Un campo, Exacto, un campo. ¿Por qué? por lo mismo que es una carga, existe un campo eléctrico. Ajá. Pues Como ya tengo el vemos campo. electrones. Está el campo así. Si ya se lo imaginan, todo así con las espinas como lo hemos dibujado. Y luego agarro el electrón y le digo, vas para allá. Bueno, no un protón, mejor un protón. Agarro, lo comienzo a empujar. Luego llego y le digo, ya lo atoré. Y luego voy por otro protón y ahí los voy poniendo, ¿no? Imagínense si los soltara todos, pues caerían como granizo, ¿no? ¿Sí o no? Pero entonces, si pudiera yo conectarlos a algo y soltarlos, le generarían un movimiento a ese algo, ¿no? ¿Cierto? Entonces estaría haciendo trabajo o recuperando el trabajo que le invertí cuando lo moví. Entonces el trabajo que se realiza o el cambio de energía potencial en el término de cargas, pues es el movimiento de cargas a través de un campo eléctrico. Eso es trabajo. ¿Vale? Por convención siempre le vamos a poner un signo menos. ¿Por qué? Ya que si yo muevo, fíjense, una carga positiva, dejen estructurado bien el comentario. Así. Ya que si, imagínense que tengo una carga positiva y tengo el campo en esta dirección. Entonces, si yo muevo la carga, le estoy empujando hacia el campo, ¿va? El campo va hacia acá, mi carga va hacia allá, o sea, en direcciones opuestas, ¿sale? Entonces, si yo digo, si hiciera el producto de estas dos cosas, me daría una cantidad, ¿va? Pero fíjense que si, bueno, antes creo que lo tengo que ejemplificar mejor, la parte de energía potencial y de trabajo. Lo hacía fácil en el salón porque arrastraba el escritorio y entonces todo el mundo entendía, pero aquí no tan fácil. Ok.
Déjame tomar una superficie más ligerita. Aquí está. Voy a poner, ahí está mi superficie y mi objeto a arrastrar. Si yo empujo, si hago fuerza así, pero no lo empujo, no rompo el coeficiente de fricción estática y jamás se mueve, quiere decir que no estoy realizando trabajo porque no estoy realizando ningún desplazamiento, ¿de acuerdo? Ahora, si yo hago esto, imagínense que aquí está el eje X y para arriba está el Y, ¿sale? Entonces, yo hago esto, solamente una parte, fíjense, mi fuerza está hacia abajo, en diagonal, ¿sí o no? Pero no toda está aplicada en la dirección del desplazamiento, solo una parte, ¿sí? ¿Qué componente estaría haciendo trabajo de mi fuerza? La que está en X. La que está en X, solo esta va. La otra no hace trabajo, ¿ok? Entonces, quiere decir que si yo quiero solamente la componente que está en X, entonces tal vez debería de hacer un bosquejo y decir, bueno, mira, entonces, uy, tengo que encender. Vamos, ahí va. Ustedes sí son del 42, ¿verdad? Ok. Bueno, más voy a poner una nueva hoja. Voy a ponerla aquí. Fíjense, imaginen que hay una superficie y en la cual yo voy a colocar un objeto, una caja con una cierta masa y voy a aplicar una fuerza sobre ella, ¿vale? Entonces, espero que el desplazamiento respecto a un ángulo θ con respecto al horizontal, y yo espero que el desplazamiento se dé en esta dirección. No sé por qué los gringos lo llaman S, pero pues, no los vamos a contradecir, ¿sale? Entonces, fíjense, ¿qué sucede? Si yo digo que solo una componente, el trabajo es de manera general una fuerza aplicada lo voy a escribir así, fuerza por distancia. Así es como comúnmente lo ponemos. Yo voy a poner trabajo. Entonces, pero para el caso, mostrado, fíjense lo que tenemos. No toda la fuerza actúa en dirección del desplazamiento. Ese. No toda la fuerza actúa en esa dirección, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién sí? Yo voy a decir la fuerza que actúa es F
coseno de teta. Teta, que esto es en I, o en la dirección de desplazamiento, que esta sería como que la F en I o la F en dirección de desplazamiento. Bueno, ¿qué genera? Genera un desplazamiento magnitud de S, ¿de acuerdo? Es igual a S sin cachucha. ¿Hasta ahí vamos bien? Voy a decir, entonces, el trabajo total realizado por la fuerza es W igual a F coseno de teta por S. ¿Cierto? Ya vieron las intenciones de Moni. ¿Qué se imagina que hacia dónde voy a llevar esto? Señorita Mónica Pérez Lojero. ¿La W? Ujú. Como que de qué tiene pinta eso. ¿O de qué creen? Los demás, Sandra, Abigail, Maximiliano. Nuestra flechita que está así. Ajá, pero ese último resultado que yo escribí, ¿hacia dónde, de qué tendrá cara? De producto punto. De ser componente en X. Ajá. Sí, es una componente en X por un desplazamiento, que el desplazamiento sea en X. Pero, finalmente, lo que queremos es hacia el desplazamiento, ¿no? En la dirección que sea en este caso. ¿Se refiere a que es como el producto punto? Es correcto, tiene cara de producto punto A. Miren, entonces quiere decir que vamos a escribirlo para acá atrás como los chinos y decimos, mira, esto es F por S por el coseno de teta, ¿cierto? Y esto suena con toda seguridad a que es F producto punto S. Entonces el trabajo que ejerce una fuerza sobre un objeto se puede calcular mediante el producto punto de la fuerza con el desplazamiento del objeto. Como ven, chévere, ¿no? Profe, Ujú. o sea, sí conozco como la fórmula del trabajo y veo que es un producto punto, pero no entiendo por qué dice que después de decir que el desplazamiento que realiza es el valor, digo, la magnitud del vector entonces el trabajo total realizado por la fuerza es ese. En dirección de S del desplazamiento. Mire. Por ejemplo, si yo le dijera,
Este es otro caso, ¿no? Y puede ser un poco desconcertante, pero imagine que está así un plano. Y ahora tiene ¿cómo se llama? La masa aquí. El desplazamiento se da así, ¿verdad? ¿Cierto? Y la fuerza se da así. Y aquí hay un ángulo. Zeta. Bueno, imagínense que esta cosa es un plano inclinado. Y comienza usted a desplazarlo, pero le dice, híjole, ¿cuánto trabajo realiza la fuerza en la dirección de ese? ¿O cuánto trabajo está realizando una fuerza? Y aquí lo que regularmente hacemos nosotros es que le ponemos otra fuerza, ¿no? Que le llamamos el peso, etcétera. Hacemos un diagrama por ahí de cuerpo libre, ¿cierto? Pero solamente, fíjense que solamente el peso, si lo vemos así, tiene una componente en la dirección de la normal del plano, ¿cierto? Si lo proyecta ahí, tiene esa dirección, el peso en la normal. ¿Sí? De hecho, no es esa, perdón, esa no es. Es la que está vertical. Esa sería la componente del peso. Ahora, la fuerza no tiene que luchar contra esa normal. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento. Ni se mueve, no brincotea del plano, sí. Se va arrastrando sobre él. Entonces, ¿contra quién sí tiene que luchar? Pues contra la que está así, ¿no? Digamos el trabajo en ese, la componente, perdón, del peso en ese. Entonces, también la fuerza, fíjese, tiene una componente en la normal. Aquí sigue estando el vector normal. Y también tiene esa componente, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿la fuerza en la normal hace trabajo? ¿No? Porque tampoco lo desplaza para arriba. ¿Sí? Entonces solamente la fuerza en la dirección de S, que sería esta que está aquí abajo, sería la que sí estaría haciendo trabajo. Entonces, ¿sí ve cómo se simplifica? Y solo que nos interesa, pues, el desplazamiento en la dirección de S, porque es el único lugar donde vamos a desplazarnos. Pero ¿Sabes? por ejemplo, llegó a la conclusión de que el trabajo es realizado por la fuerza por la formulita que nos puso primero, bueno, la ecuación que nos puso primero. ¿Está aquí? ¿O está acá abajo? Nada más arriba. O no sé dónde puso. Bueno, puso que, no lo tiene, que la fuerza por el desplazamiento es el trabajo, y entonces como ya sacamos la fuerza que actúa y el desplazamiento simplemente lo sustituimos. Eso. ¿Ya noté aquí? Ajá. Es una fuerza por distancia. Creo que ya, profe, pero es que no sé cómo hacer mi pregunta, pero creo que ya entendí. Esto es lo más coloquial, ¿no? Que nosotros decimos. Fuerza por distancia, eso es lo más coloquial que nos enseñan, ¿cierto? Pero lo más propio de ver es que no toda la fuerza en toda la distancia actúa, o no toda la fuerza hace trabajo. Solamente una parte de ella, la que genera el desplazamiento. ¿Sí? Si no hay desplazamiento, no hay cambio de energía potencial. No hay trabajo realizado. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, fíjense, quiere decir que si yo me desplazo una distancia a través de una fuerza, o un cuerpo a través de una fuerza, o un campo,
lo que voy a obtener en el caso gravitacional es que si desplazo una masa a través del campo gravitacional, voy a tener ¿cómo se dice? Un gasto de trabajo o voy a obtener trabajo del objeto. Es cualquiera de las dos. ¿Sí? Si el movimiento en el caso gravitacional yo lo hago en contra, fíjense, el campo gravitacional está hacia abajo, ¿va? Y yo hago el movimiento en contra, entonces quiere decir que está ganando trabajo y yo estoy haciendo trabajo. Con el agente externo, mi mano, está haciendo trabajo sobre el objeto. ¿Se entiende eso? Es decir, en el caso del campo gravitacional, lo voy a bosquejar el campo. Está así, ¿va? Y esto aquí lo voy a llamar nivel de referencia. Cero. ¿Por qué? Porque ahí voy a decir lo que está a esa altura tiene cero energía potencial, ¿cierto? Tiene un objeto de masa m y por medio de una fuerza yo hago que se desplace hacia arriba. Me lo voy a dibujar así, aquí punteadito. Y voy a decir que lo hice que se desplazara, bueno, hacia arriba. Le voy a poner la flecha para arriba nada más. Ese. Para que esa cosa estuviera en equilibrio mínimamente, yo debería tener que mi fuerza, la fuerza aplicada por la parte externa, sea igual al peso del objeto, ¿cierto o no es cierto? Si se iguala, ya no se mueve. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero si la fuerza que estoy poniendo afuera es más grande, entonces sí se mueve. ¿Qué tanto? Bueno, depende del tiempo que le aplique, etcétera, o la distancia que le aplique. Entonces, durante esa distancia, yo voy a decir que aquí fue F por S. Vean lo que yo estoy haciendo ahí, el desplazamiento. Pero ¿a qué fue igual mi F? Pues al peso, y eso fue el campo gravitacional por la masa. Pero tendría que ser que con signo negativo, ¿va? Porque si lo pongo con el mismo signo, pues le ayudo para que se vaya para abajo. Fíjense, si este resultado de aquí me da, vamos a poner aquí como una ley de signos, ¿sale? Déjeme dibujo bien el signo. ¿Todo el mundo entiende el signo negativo que le puse? La razón de poner el signo es porque yo tengo ¿No hace referencia que va hacia abajo? Ajá. Porque mi fuerza que estoy aplicando es en contra de la gravedad. ¿Sí? Porque si estuviera en favor, entonces sí sería igual a la gravedad. Pero como no es igual, yo estoy diciendo mi fuerza va hacia arriba, contrario a la gravedad. Por eso le puse un signo menos. Entonces es el gravitacional invertido, ¿no? ¿Sale? Ahora fíjense. ¿Qué pasa si yo digo, a ver, vamos a dibujar
un caso en que el desplazamiento, la gravedad está hacia abajo A y el desplazamiento está hacia abajo. ¿El ángulo entre ellos cuánto sería? Cero. Por lo tanto, el coseno de esto sería 1 y entonces me daría un poderosísimo signo negativo, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque el producto punto me da positivo, pero por el negativo de afuera ya me dio negativo. ¿Qué quiere decir? Que aquí le voy a quitar este. Puede decir que el sistema hizo el trabajo. Sí, sí, eso me da negativo. Caso 1, caso 2. Voy a decir, la gravedad sigue para abajo, ¿ah? Ahora, el desplazamiento sí lo hice hacia arriba. El ángulo entre ellos, ¿quién es? 180 o pi. ¿Sí? Y entonces, el signo que me va a dar va a ser un poderosísimo coseno de 180 o coseno de pi, ¿vale? Menos 1 por el menos que está afuera, más 1. Entonces me va a dar más. Y voy a decir que el agente externo hizo el trabajo. O sea, mi mano. ¿Sí entendido? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Fíjense que ahí podemos comprobar fácilmente que nosotros podemos hacer, ver que ese campo es conservativo, dado que si movemos en un sentido vamos a obtener un trabajo positivo A y y si movemos en el otro vamos a tener trabajo negativo, la misma magnitud pero negativa. Y si sumamos todos los trabajos nos va a dar un poderoso 0. Entonces quiere decir que el campo es conservativo. Ahora, imagínense esto. ¿Qué tal si yo no quise hacer esa trayectoria y en realidad quise hacer, está el campo así, está en la misma dirección? Pero ahora,
Yo voy a mover la bolita así, luego así, luego así, y finalmente la voy a poner aquí. ¿Vale? Entonces la bolilla hizo estos movimientos. ¿Sale? Si hiciéramos un zoom, fíjense. Es más, voy a poner un caso bien chidísimo. Voy a decir que en estos dos estados, 1 y 2, tiene la misma altura. ¿Vale? Entonces me moví entre los estados 1 y 2, se movió horizontalmente. ¿Qué puedo decir? Ah, pues mira. Entonces, la gravedad y el desplazamiento son... Perpendiculares. Exacto. Son perpendiculares. Y lo que implica que el ángulo entre ellos es... ¿Cuánto? Pi medios, ¿verdad? De manera general. Vamos a decir que son pi medios, ¿cierto? Y el coseno de teta es de pi medios, perdón. Y con esta nos vamos. Es 0. En ese pedacito no se realizó trabajo. Entonces, ¿dónde sí realizamos trabajo? Cuando nos movemos a la dirección de la fuerza. ¿Cierto? Profe, pero no hay trabajo realizado por el sistema, pero sí hay trabajo, ¿o por qué? Por nadie. Pero se movió. ¿Quién la movió? Sí, pues ahí el asunto es que nosotros, al idealizar que la gravedad está así, decimos, ok, mover esa cosa hacia los lados. Estamos hablando de un caso muy hipotético, muy ideal. No tenemos fricción, ¿no? Entonces se puede mover perfectamente y no necesitaría energía ahí, ¿no? O sea, como si fuera una partícula libre. Ajá, como si estuviera flotando. Ah, ok. Ahí Va. no tendríamos que hacer trabajo. ¿Por qué? Porque no estamos incrementando su altura, no nos estamos moviendo en la dirección de la fuerza. La ¿Vale? fuerza del campo. Eso es lo importante, ver hacia dónde va la fuerza o el campo vectorial. Bueno, chicos, nos vemos ¿cuándo? ¿Mañana? No, el miércoles. 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 Procuraré llegar así, con antelación. Vale, revisen esta parte en el libro, es la parte introductoria, lo inicial.